saludo a la audiencia del programa de Cirugía y Salud. En el día de hoy hablaremos un tema que es una consulta frecuente en nuestro consultorio, sobre todo en los pacientes adultos y los adultos mayores, con mayor frecuencia en las mujeres además. Hablaremos sobre las úlceras en los miembros inferiores. Generalmente este es un motivo de consulta para aquellos pacientes que padecen trastornos circulatorios de larga evolución, que no reciben tratamiento, y esta es la manifestación final de esta enfermedad, sobre todo cuando hablamos de la insuficiencia venosa crónica. La úlcera venosa es el último estadio de esta enfermedad. La úlcera generalmente se manifiesta como una herida en la piel ubicada en la porción más distal de los miembros inferiores. Puede ser de origen vascular y este origen puede ser venoso o puede ser arterial o puede ser neuropático en aquellos pacientes que padecen la enfermedad de diabetes de muchos años y con mal tratamiento pueden manifestar una úlcera en sus miembros inferiores con una ubicación específica. La úlcera es una herida que se ubica generalmente cuando es de origen venoso sobre la cara lateral interna de nuestras piernas. También puede tener una ubicación sobre la cara lateral externa. Es una herida de bordes bien definidos, redondos, que en el fondo de la herida se ve con claridad una coloración más rosada. También puede suceder en muchos pacientes que tienen esta herida de muchos días, de muchos meses en algunos casos, que se infecte. Entonces podemos encontrar además una secreción de color amarillento o amarillo verdoso, y esto ya nos indica que estamos ante una herida infectada. Hablamos de que se da en aquellos pacientes que padecen de una insuficiencia circulatoria de larga evolución, sobre todo en las mujeres, y hay factores que favorecen a que se desarrolle esta úlcera, como por ejemplo aquellas personas que son fumadoras crónicas, los obesos, los diabéticos. Es una enfermedad muy invalidante. En muchas personas genera un gran trastorno en su imagen corporal, altera la calidad de vida de muchos pacientes. Cuando hablamos de las úlceras venosas, estas representan el 85% de las úlceras que aparecen en nuestras piernas. Generalmente se ubican sobre un terreno que ya ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años por la enfermedad de base que padecen, que es la enfermedad venosa crónica, que ha ido generando cambios en la piel, desde la coloración, el grosor de la piel, la textura de la piel. En algunos casos pueden haber sufrido infecciones a repetición. Y como bien les había comentado, recientemente se ubican sobre localizaciones muy características, como es la zona de la cara lateral interna de nuestras piernas. Estas son, una característica de ellas es que son unilaterales, a diferencia de las úlceras de origen arterial, que estas son ocasionadas por un déficit en la circulación como consecuencia de que hay una llegada insuficiente de sangre hacia las porciones más distales del cuerpo, en este caso los miembros inferiores, como consecuencia de que las arterias están tapadas y no permiten un flujo adecuado de estos sectores más distales de nuestro organismo. Las úlceras arteriales tienen la característica de sí también ubicarse en el tercio distal de nuestros miembros inferiores y pueden ser bilaterales. Y cuando hablamos de úlceras neuropáticas, que se da en los pacientes diabéticos,
de larga evolución de esta enfermedad y con un tratamiento deficiente, un mal control de su azúcar en la sangre, llevan a largo plazo a un trastorno neuropático, generando y manifestándose en muchos de estos pacientes con úlceras que se ubican característicamente en la región plantar, sobre el primer dedo del pie o sobre el quinto dedo del pie, siempre en la región plantar, o en el talón. Podemos encontrar también estas úlceras que se diferencian del resto, que no tienen dolor, a diferencia de las úlceras arteriales o de las úlceras venosas, que generan un dolor bastante incapacitante para muchos pacientes, alterando la calidad de vida de muchos de ellos y generando un marcado cambio en sus hábitos cotidianos. Las úlceras neuropáticas y las úlceras arteriales, así también como las úlceras venosas, tienen la característica de ser una lesión crónica, se cronifican, están mucho tiempo estos pacientes sin poder resolver. Es muy característico de que consultan porque apareció una herida en sus piernas y a través de la automedicación durante semanas y meses no han logrado resolverla, porque bueno, claramente no estamos abordando la patología de base como corresponde. Los trae a la consulta la ansiedad de poder resolverla con celeridad, y acá es muy importante la constancia en el tratamiento, la paciencia y poder realizar un tratamiento correcto para la patología que origina esta úlcera, ya si se tratara de una úlcera venosa, una úlcera arterial o de origen neuropático, como es en el caso de los pies diabéticos. En el caso de las úlceras venosas, ¿por qué se origina esta herida de tan difícil tratamiento que en algunos casos no se resuelven durante semanas, durante meses? El paciente ha comenzado con una pequeña lesión puntiforme en una región de su pierna, en su región más distal, en donde tenía cambios en la coloración de la piel, cambios en la textura de la piel, y que con el tiempo esta herida ha comenzado a abarcar una superficie de mayor tamaño. Aquí generalmente el origen es la hipertensión en el sistema circulatorio, o también puede ser ocasionada por una trombosis venosa profunda o por infecciones a repetición sobre un terreno de unos miembros inferiores que padecen de insuficiencia venosa crónica. Abordar este tipo de lesión con tratamientos locales es sumamente importante. La elastocompresión, es decir, el uso de las vendas elásticas, el uso de los flebotónicos, el uso de ungüentos, cremas que son específicos de acuerdo a la característica que presente la herida en el momento de la consulta, son herramientas de las cuales en el tratamiento nos valemos para lograr cerrar esta herida. Pero lo más importante en este caso es tratar la enfermedad de base, que es la insuficiencia venosa crónica, por lo cual estudiarlo al paciente a través de un ecodoppler venoso, si es necesario y sospechamos de que se trata de una úlcera arterial, hacer un ecodoppler arterial para poder indicar un tratamiento correcto en este caso de pacientes. Los invito a todos los pacientes que presenten estas heridas en sus piernas que realicen una consulta de manera oportuna, inmediata, no dejar pasar los días, las semanas, ni automedicarse. Los invito a hacer la consulta en mi consultorio, puede ser en Torre Vitalia, en calle Santiago 157, piso 10, o en el Sanatorio Rivadavia, calle Virgen de la Merced 546. Muchas gracias.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de Cirugía y Salud. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la biopsia hepática. La biopsia hepática o biopsia del hígado, como también se la conoce, es un procedimiento que se realiza en quirófano con todas las medidas de seguridad, que es una técnica que se emplea para tomar una pequeña muestra del tejido de la glándula hepática para que se pueda estudiar en un microscopio y así identificar algún tipo de patología o lesión que esté ocurriendo en el hígado. ¿Cuándo se debe hacer estas biopsias hepáticas? Bueno, generalmente quien lo indica es un gastroenterólogo o generalmente un hepatólogo, son especialistas en hígado. ¿Por qué? Porque bueno, ha identificado, ya sea en el laboratorio o alguna imagen sugestiva, como por ejemplo ecografías, tomografías o resonancias donde se ha identificado alguna masa, alguna lesión sugerente de malignidad. Entonces ahí es cuando lo envía al cirujano para que se tomen esas muestras del hígado. También sirve mucho para estadificar algunas enfermedades hepáticas, como por ejemplo las hepatitis autoinmunes, las hepatitis B, las hepatitis C, algunas cirrosis hepáticas de origen desconocido, el hígado graso de origen no alcohólico, las enfermedades de Wilson, bueno, distintas enfermedades del hígado propiamente dichas que necesitan ser estadificadas, o sea, ver en qué proceso lleva esa lesión, ¿sí? También se utiliza mucho en los pacientes que han sido trasplantados de hígado y necesitan controlar cómo está funcionando ese nuevo órgano trasplantado. Bueno, es importante antes de realizar este procedimiento hacer un control general del paciente, sobre todo con el laboratorio, y ver cómo está el coagulograma, o sea, cómo está coagulando el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a punzar el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano vital que sangra fácilmente, ¿sí? Entonces es importante antes de realizar este procedimiento suspender todo tipo de medicación que pueda alterar la coagulación, como por ejemplo las aspirinas, como por ejemplo el ibuprofeno, warfarina, anticoagulantes vía oral o que se colocan en el paciente, ¿sí? Bueno, este tipo de procedimiento se realiza generalmente en quirófano y se pueden realizar diferentes tipos de anestesias de acuerdo al procedimiento que vamos a utilizar. El más frecuente que utilizamos es la cirugía percutánea, es la biopsia hepática percutánea. Es aquella donde vamos a realizarla bajo guía ecográfica, o sea, vamos a utilizar un ecógrafo y vamos a realizar una punción con instrumentos especiales, que son unas agujas especiales para punción. Se va a realizar una anestesia como una sedación, que la realiza el anestesista, y en la zona donde vamos a realizar la punción se hace una anestesia local. Luego se hace una pequeña incisión y a través de esa incisión se van a ir progresando una aguja que en el mercado viene de distintas marcas y lo que hace es extraer una pequeña porción de hígado, una muestra pequeña, que eso se va a mandar a anatomía patológica para estudiarlo. Esto es un procedimiento sencillo, generalmente puede ser ambulatorio o el paciente puede estar internado 12 horas, quizás menos, todo dependiendo de cómo fue evolucionando el procedimiento y cómo está en el postoperatorio. Generalmente el paciente después está en reposo, en decúbito lateral derecho, o sea, de costado, 2 a 3 horas para evitar algún posible sangrado que pueda haber en la zona. Otro tipo de punción hepática que se realiza es la biopsia transyugular. ¿Qué es esto? Bueno, a través de una vena del cuello se va a punzar y a través de radiografías que se va utilizando se introduce un catéter que llega hasta la vena hepática, se pasa un medio de contraste y se hacen varias radiografías y a través de ese catéter va a ir una aguja de punción y también se van a tomar biopsias que también se envían a anatomía patológica. El paciente también puede llegar a tener un poco de molestias en la zona de la punción, un poco de sangrado, bueno, hay que controlarlo, por eso el paciente debe permanecer internado por lo menos un par de horas o el tiempo que el cirujano lo considere necesario.
Y otro tipo de procedimientos que se realizan es la biopsia hepática a través de la videolaparoscopía, ¿sí? Para esto ya necesitamos otro tipo de anestesia, que será una anestesia general. Por supuesto, tener todos los prequirúrgicos correspondientes para realizar el procedimiento. Y lo que se hace es a través de la torre de videolaparoscopía, se realizan pequeñas incisiones en el abdomen, por donde se van a introducir diferentes instrumentos como pinzas o tijeras para tomar una pequeña muestra de ese tejido, y también se envía a anatomía patológica. El paciente también puede cursar medio día internado, y si no hay ninguna contraindicación se va de alta. Hay algunas veces que se pueden hacer procedimientos combinados, como en el caso de que algunos pacientes necesiten hacerse una colecistectomía, o sea, sacar la vesícula porque está enferma la vesícula, y necesitan hacer una biopsia hepática. Entonces en el mismo momento se hace la biopsia, la extracción de la vesícula, y de manera percutánea se pueden tomar las biopsias hepáticas. En todos los casos, estos tipos de procedimientos son procedimientos muy seguros en manos experimentadas, pero no están exentos de tener algún tipo de riesgos. ¿Cuáles son algunos riesgos? Por ejemplo, el dolor en la zona donde se ha punzado, generalmente porque va entre las costillas de la parrilla costal, entonces puede producir algún tipo de molestias, que no es mucho, pero al paciente le molesta. Otro tipo que vamos a encontrar, el paciente puede sangrar porque, lo que acabamos de explicar, tocamos el hígado, que es un órgano que sangra mucho. Entonces lo importante es controlar el sangrado, ¿sí? Podemos tener la presencia de algún hematoma en la zona o en el cuello, que es cuando hablábamos que punzábamos la vena. Y por supuesto, al introducir estas agujas podemos lesionar algún órgano cercano, como por ejemplo el colon, el pulmón. Entonces por eso es importante tener estos instrumentos a mano, como por ejemplo la guía ecográfica, o la guía radioscópica o la guía laparoscópica. Bueno, a continuación vamos a ver un video donde el paciente se encuentra ya en quirófano. Se ha realizado una vía periférica, o sea, el anestesista puso un suerito en el brazo del paciente por donde le va a pasar una medicación. Muchas veces los pacientes no colaboran mucho con el procedimiento, solamente con la anestesia local. Entonces sí es importante hacerle algún tipo de sedación para que el paciente esté tranquilo y sin padecer algún tipo de dolor o molestia. Se ve la presencia de un ecógrafo al lado derecho del paciente, donde se va a realizar el rastreo de toda la glándula hepática, tratando de identificar la zona que está lesionada. En este caso es una masa tumoral de origen maligno. Estas lesiones sangran mucho, entonces hay que tener cuidado de no tocar grandes vasos que están en el hígado. Se ve cómo se va haciendo el rastreo desde arriba a abajo, se identifica, y una vez que identificamos el sitio de punción es donde se va a hacer la anestesia local y una pequeña incisión. Por esa incisión se va a introducir una aguja para biopsia hepática específica. Como dije, ya hay muchas en el mercado, y se va a tomar una pequeña muestra de esa lesión. Eso va en unos pequeños frasquitos que se mandan a anatomía patológica. Posterior a esto se vuelve a hacer un rastreo ecográfico para identificar si hay algún tipo de colección, como por ejemplo sangre que haya quedado acumulada alrededor. Es importante también decirle al paciente que debe permanecer por lo menos entre 2 y 3 horas acostado sobre el lado derecho, a manera de que la misma glándula hepática comprima sobre la parrilla costal y evite así un sangrado posterior.
este material que se recoge, generalmente son entre 3 a 4 muestras, se pueden tomar de distintas partes del hígado, en el caso de que estamos hablando de una enfermedad que necesitamos estudiarla, o en el caso de que sea una masa de origen maligno o que está en estudio, se toman también varias muestras y se envían a anatomía patológica. Bueno, luego de que el informe de anatomía patológica lleva un proceso aproximadamente entre 20 a 21 días, y bueno, esto es lo que nos va a llevar a un diagnóstico más certero para un posterior tratamiento adecuado a cada patología. Bueno, espero que esta charla les haya servido a los pacientes. Si queda alguna duda o consulta, pueden encontrarme en mi consultorio particular en la calle Balcarce 586, los días martes y jueves de 10:30 a 12:30 horas. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo programa.